Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la quinta emisión del conversatorio de lenguas clásicas, Desviar la mirada, las mujeres en la antigüedad clásica. Les cuento la dinámica de la sesión. Va a ser como en las anteriores. Primero vamos a escuchar la conferencia de la doctora María Elena. Posteriormente voy a realizar un breve comentario al respecto y cerraremos con una ronda de preguntas. Antes de cederle la palabra a la doctora María Elena, quiero contarles un poco sobre su trayectoria académica, que es bastante amplia. María Elena García Peláez Cruz es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis de maestría, Los supuestos biológicos en la política de Aristóteles, fue galardonada con el premio Norman Sberling como mejor tesis de maestría. Del 2013 al 2023 fue decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Actualmente trabaja allí como profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía, donde imparte clases a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Haciendo uso de la perspectiva de género, sus investigaciones se han enfocado principalmente en la teoría reproductiva de Aristóteles. Ha participado en proyectos de investigación apoyados por el CONACYT y ha publicado varios artículos sobre filosofía antigua. Codirigió el proyecto Las mujeres y lo femenino en la historia antigua, contribuciones a un nuevo enfoque filosófico e historiográfico. Asimismo, ha sido profesora invitada en distintas universidades nacionales y extranjeras, como en Colombia y Bélgica. Su libro, Lo femenino y el anhelo de eternidad, reproducción y embriología en las obras biológicas de Aristóteles, se encuentra en proceso de publicación por la editorial Nomos. Actualmente trabaja como coeditora del libro Voices and Echoes of Early Greek Philosophy, que aparecerá en noviembre en la editorial Walter de Gruyter. Hoy nos acompaña con la conferencia titulada Las mujeres nombradas por Aristóteles. Adelante, María Elena, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Hola, muchísimas gracias Mayra y muchísimas gracias por la invitación a Evelia, a Olivia y a Cecilia. Hace un momentito comentábamos que realmente ha sido hasta ahora un evento muy bueno. Las ponentes que me antecedieron han sido realmente extraordinarias. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho la invitación. Espero no desentonar. Entonces, bueno, mi, bueno, quería nada más comentar rápidamente para, digamos, los alumnos, alumnas que estén aquí, haciendo un poco eco del posicionamiento que leyeron en la primera plática. Me parece que tienen como razón, pues, y que el ejercicio realmente vale mucho la pena, ¿no? La idea de hacer un giro epistemológico y el título mismo, ¿no? De desviar la mirada, me parece que es un esfuerzo muy valioso por generar también herramientas para los alumnos, ¿no? Metodológicas, para generar un pensamiento crítico. Me parece que es fundamental. eh, que haya una comprensión y que nos atrevamos también como a desafiar las interpretaciones tradicionales, no quedarnos repitiendo como moldes o lo que normalmente eh, se dice, ¿no? Y creo que para innovar el único camino es tener una comprensión adecuada y estudiar de manera seria los textos. Entonces, bueno, pues agradezco muchísimo el espacio y me parece que es una iniciativa muy loable. Entonces, bueno, pues voy a comenzar. Si les parece bien, voy a compartir pantalla. Traigo una presentación. Entonces, ¿ya se ve ahí completa o no? Ahí ya, ¿no? Perfecto. Entonces, gracias. Entonces, bueno, el nombre de la plática es Mujeres nombradas por Aristóteles. Y bueno, yo quisiera dividir como en dos esta sesión. La primera parte va a ser un poco más como de justificación del tema y de alguna manera postular pues una hipótesis, a ver cómo la ven. Este es para mí un trabajo
en progreso, ¿no? Es una investigación, estoy todavía trabajando, entonces cualquier observación, comentario que tengan, pues por supuesto que me será de mucha utilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué les parece. Voy a comenzar. Entonces, bueno. Antes quizá de arrancar, habría que decir que quizá de los autores más criticados, nombrados, citados, mencionados en temas, digamos, de feminismo y estudios un poquito más críticos, digamos, pues es uno de los autores más conocidos, ¿no? Y no, digamos que su fama no es exactamente muy buena, seguramente con muy buenas razones. Em, y esto, pues de alguna manera ha llevado a que su filosofía, al ser quizá muchas veces entendida como tan popular, tan conocida, pues también de pronto se presta a descontextualizaciones, a citas, pues sí, que son digamos, utilizadas de manera un poco parcial. Y entonces, bueno, pues realmente tenemos material complejo, polémico, sin duda, y esto aunado a la extensión de la obra, pues de pronto se forma un caldo de cultivo, pues bastante interesante para, pues, poder como hablar de una manera un tanto imprecisa, ¿no? De Aristóteles. Entonces, bueno, pues a partir de, digamos, esas dificultades es que surge este proyecto. Entonces, bueno, la virtud, quizá hay defecto, alguien podría decir que eso no es nunca un defecto, pero quizá un poco sí de la obra de Aristóteles de cara a lecturas críticas, a mi juicio, pues radica justo en su sistematicidad, ¿no? Entonces, me parece que no es lo mismo cuando leemos prejuicios o algunas afirmaciones negativas, incluso si pensamos en autores modernos, pues hay de pronto algunas afirmaciones burlonas en contra de las mujeres, pues algunas críticas, pero en general no están como tan argumentadas, sino que son comentarios aislados. Pienso también en el caso de Platón, que muchas de sus aseveraciones en contra de las mujeres, pues están dadas en un contexto mitológico, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Timeo, que todo la parte de la reencarnación, pues tiene un tinte fuertemente mítico y el Timeo mismo lo tiene, ¿no? Y como esto podemos pensar en la misma república, ¿no? Con la parte, pues, de ser una utopía, en fin, ¿no? Entonces creo que algunos autores, o sea, aunque Aristóteles no es ni de cerca el autor que tiene peores comentarios en torno a las mujeres, tampoco es que quisiéramos hacer una competencia, pero habría mucho material para hacerla. Aristóteles no es el peor o quizá no es el único. Sin embargo, la fuerza que tienen muchos de sus argumentos eh, radican justamente en que es un autor sistemático. Y esto quiere decir que prácticamente se pueden encontrar en todas las alas de su pensamiento algunos matices, aristas, cuando no frontalmente, argumentos que son peyorativos, críticos o pues muy desfavorables para las mujeres. Entonces, esta idea me parece que se ha extendido. Y yo lo que quisiera ahora mismo es mostrar cómo dentro de esta sistematicidad hay en prácticamente los cuatro ámbitos más importantes de su filosofía ya unas críticas serias en torno, digamos, a su neutralidad en lo que tiene que ver con
con perspectiva de género, ¿no? Entonces, las voy a exponer de manera general. Quiero decir que las voy a exponer y no voy a detenerme a criticarlas de manera puntual, etcétera. Me parece que eso puede ser material interesante para la discusión final, si les parece, pero ahora mismo simplemente las voy a presentar. Entonces, insisto, es presentar sin conceder porque me parece que de todas ellas se puede formular algo más, pero para dar un panorama, sobre todo de cara a los alumnos que probablemente no estén familiarizados con toda la literatura secundaria que hay y las críticas que se han hecho a la filosofía de Aristóteles. Entonces vamos a presentar como ese panorama general, insisto, presentándolo sin necesariamente conceder, ¿no? Bueno, entonces la primera rama importante de un pensamiento sistemático como el de Aristóteles, pues es la lógica, ¿no? Entonces, quizá de manera tradicional podríamos pensar que la lógica se abstrae de este tipo de contenidos y que no puede ser abordada desde una crítica digamos, sexista o con lentes, digamos, del feminismo y sin embargo ya tenemos textos, voy a poner aquí únicamente los más representativos, sin duda no son los únicos, pero bueno, me pareció interesante poner este como uno de los más emblemáticos, pero hay más, ¿no? Entonces, Andrea Nay, en un texto de los noventas, dice que la lógica se conforma de estrategias opresivas de lenguaje que siempre son utilizadas por varones en el poder. Esto, ella hace un estudio histórico de diferentes autores que van desde Parménides, Zenón, pasando por Aristóteles y después llega a autores un poco más modernos. Pero la idea de Nye es que incluso la división o los silogismos, ¿no? Son herramientas a través de las cuales quien ostenta el poder habla a los demás de una manera en que se termina cancelando el diálogo y la reciprocidad, porque el contrario es siempre forzado a aceptar las palabras del otro. Y entonces ella hace un estudio interesante de ver cómo esto sucede en general, digamos, con estas herramientas como de opresión que también pueden ser vistas y aplicadas, por supuesto, a las mujeres, de manera que se anula la posibilidad de que ellas puedan hablar, expresarse, etcétera, ¿no? Entonces lo estoy resumiendo, pero bueno, hay aquí una crítica importante desde la parte lógica, ¿no? La otra parte que me parece muy importante de un pensamiento sistemático como el de Aristóteles, pues es la metafísica. En- Hay también muchos textos que pueden utilizarse en esta dirección, pero uno de los más representativos es el de Emanuela Bianchi, ¿no? The Feminine Symptom del 2014. Y en este texto, Bianchi lo que dice es que en Aristóteles encontramos directamente la fundación de la metafísica patriarcal occidental. ¿Por qué? Dice, bueno, porque lo femenino se reduce constantemente a la materia y la materia es descrita en este texto como algo prácticamente antinatural, que se encuentra en el límite de lo teleológico y que en realidad más bien, de acuerdo a la autora, cae en lo accidental, en la mera coincidencia. De ahí el título, ¿no? De symptom. Es algo que se da en conjunto, que coincide, pero que de suyo no tiene propiamente una esencia, una forma, y por lo tanto no puede ser asido, no puede ser comprendido. Y esto lo lleva, digamos, a análisis interesantes como el de la generación a través de los conceptos de materia, forma y privación, ¿no? Esta famosa idea de cómo la materia tiende hacia la forma porque de ella de suyo no tiene nada y entonces esto lo lleva también al tema de las mujeres que requerirían
siempre de tender, digamos, hacia la parte masculina, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la metafísica queda también señalada y comprometida desde una perspectiva de género, ¿no? Después tenemos política. Quizá hay al menos tres aseveraciones muy problemáticas en la política de Aristóteles de cara a las mujeres. La más conocida, sin duda, es la de 1.13, en donde se dice que la facultad deliberativa de la mujer carece de autoridad, ¿no? Que es aquiron. Hay muchísimo debate respecto a qué significa que la capacidad deliberativa de la mujer no tenga autoridad, pero en todo caso, esto ha despertado, por supuesto, una enorme cantidad de literatura, de discusiones, etcétera. Pero a partir de esto, y hay otras dos frases muy complicadas, digamos, en términos del tema que nos interesa. Uno es, pues, que la mujer debe de obedecer siempre al varón, ¿no? En esta descripción que se hace de las relaciones en el hogar, ¿no? En la oikía, siempre está el varón padre, ¿no? Que tendría que mandar y la mujer que tiene que obedecer. Que claro, se entiende perfectamente si tenemos la idea de que la facultad deliberativa de la mujer es defectuosa, pues entonces se entiende que Aristóteles piensa que siempre requiere de un tutor, ¿no? Porque se le considera a ella incapaz de concederlo. Tiene por ahí otro análisis de cómo las mujeres causan la ruina del régimen espartano, pero bueno, ahora no entraré en esta parte. Lo que me interesa respecto a esta idea de la facultad deliberativa carece de autoridad es que finalmente esto recae en la parte que normalmente consideramos más esencial del ser humano, que es su racionalidad, ¿no? Entonces tenemos ya una buena cantidad de críticos como Barker, Spellman, Lange, que piensan que en el caso de que la mujer tenga un defecto en su capacidad racional, la mujer no puede ser propiamente un ser humano, porque pues, si lo propio es la racionalidad, si hay un defecto en ella, entonces pues tendríamos que considerarla o bien un ser humano de segunda o directamente un ser humano incapacitado o alguna otra especie ahí como intermedia, ¿no? Esto la acercaría totalmente al caso de los esclavos, ¿no? Aunque es otro caso igualmente muy polémico, pero tendríamos ahí como esta parte, ¿no? Entonces, si leemos la política con esos lentes, pues por supuesto no se escapa tampoco a las críticas feministas, ¿no? Y la otra gran parte, digamos, esta cuarta sección del pensamiento sistemático de Aristóteles, pues radica justamente en la biología. Este es el campo en el que yo más me he detenido. Entonces, bueno, hablaré un poquito más de esto, ¿no? La biología se puede dividir en dos partes, ¿no? La biología aristotélica. Primero comenzaré con la observación y la recolección de opiniones, o esto que Aristóteles va a llamar los endoxa, ¿no? Entonces, tenemos al menos dos autoras que ven ya desde la misma manera en que se observan y recolectan estos datos, pues un sesgo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Por una parte, la observación y la recolección de lo que se ve de las especies, ¿no? Para quienes no estén muy familiarizados con las obras biológicas de Aristóteles, él siempre cuenta lo que le han dicho los especialistas, lo que se sabe de cada una de las especies y de las actividades que desempeñan y pues no escatima en citar cazadores, pescadores, apicultores, en fin, ¿no? Tiene una gama amplísima de personas a las que consulta
o de las que toma como algunas opiniones, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, Freeland dice, bueno, y estas siempre provienen de varones, ¿no? Lo que nos dice Aristóteles siempre viene sesgado porque su punto de partida pues siempre es lo que dicen varones, ¿no? Modrak va incluso un poco más fuerte, ¿no? Y dice, la comunidad de sabios, es decir, ya no solamente de aquellos que observan, sino también de aquellos que le ayudan a sistematizar de alguna manera sus propuestas, ¿no? Tienen siempre un sesgo de género, pues los sofistas, ¿no? Que son personas de cuyas obras sin duda abreva también Aristóteles, filósofos de la naturaleza, u hombres considerados sabios, pues son siempre varones. Entonces, la idea es, si tu punto de partida de investigación, ¿no? Porque los endoxa al final es aquello a partir de lo cual se comienza. Entonces, la idea es, si tu punto de arranque está ya sesgado, está filtrado por la versión masculina, pues no es extraño que los puntos de llegada también se encuentren, digamos, sesgados. Y entonces esto nos ayudaría a explicar frases como o descripciones tales como las que les puse aquí, ¿no? Las hembras son más débiles, tienen menos dientes, son más apocadas, desesperanzadas, cobardes, tienen cerebros más pequeños. Es decir, hay una serie de características que se entienden no tanto por una idea, digamos, sino por esta parte, no por una teoría, vamos a decirlo así, sino por un sesgo que le impide encontrar en realidad hechos, ¿no? Entonces, esa sería la segunda parte que podríamos llamar un análisis conceptual. Y aquí tenemos otros autores como Arnhart o Morphy que señalan que donde pudo haber privado discurso científico y argumentación, pues en realidad lo que encontramos son prejuicios sexistas, ¿no? ¿Por qué tenemos que aceptar que las mujeres tendrían menos dientes? Pues esa es una observación que quizá si Aristóteles hubiera abierto la boca de las personas se hubiera dado cuenta que eso no es verdad, o las diferentes especies, ¿no? Eh, entonces, bueno, no era algo que tuviera que aceptar de manera así totalmente, ¿no? De manera irremediable o algo así, era algo que quizá pudo haber observado, ¿no? Entonces, bueno, ya hay aquí también como un señalamiento, digamos, de un prejuicio. Y después la idea de que las hembras pues son más frías y por ende imperfectas o al menos menos perfectas que sus contrapartes masculinas, ¿no? Esto va a impactar en sus cuerpos y también en sus funciones reproductivas. Y esto es algo que encontramos a lo largo de toda la generación de los animales, también en partes de los animales, pero principalmente aquí en la generación de los animales, ¿no? Entonces tenemos un recuento si se fijan, de los cuatro ambientes principales de la filosofía aristotélica, en donde, pues, al menos queda, si no totalmente mal, al menos fuertemente comprometido, ¿no? Y es difícil, digamos, decir que no, que escape, digamos, a las críticas feministas, ¿no? Me parece que tenemos pues muchos argumentos aquí para entender estas críticas. Entonces aquí les resumo algunas de las acusaciones, ¿no? Que podemos leer de manera más habitual en contra de Aristóteles, ¿no? Se le suele llamar padre de la misoginia occidental, no considera a la mujer como un ser humano, o al menos no un ser humano a cabalidad, como sería el caso del esclavo. Se piensa o piensa a la mujer como un ser imperfecto, incluso deforme o mutilado. Aquí podríamos discutir muchísimo, ¿no? Respecto al tema de si la mujer
debe entenderse como, ¿no? Esta frase muy desafortunada de la mujer es como un macho mutilado, ¿no? Que por supuesto va a explicar después mucho de la filosofía posterior y pues no hay manera de que no nos recuerde un poco a Freud, ¿no? Pero bueno, este tipo de frases pues no son, digamos, aisladas, ¿no? Tiene también esta parte en donde dice que la mujer pues es la primera monstruosidad o la primera desviación de la naturaleza. Entonces, bueno, material, digamos, tenemos, ¿no? También se dice que es un sujeto, que la mujer es un sujeto pasivo, ¿no? Que debe estar siempre sometida a la voluntad y a la racionalidad del varón, cualquiera que sea el tutor. Y también, pues, que tendrá siempre un papel secundario en la reproducción. Y esto de alguna manera también nos lleva al tema de invisibilizar a la mujer, ¿no? Entonces habla poco de ella y es como una de las acusaciones más fuertes que encontramos después de estas caracterizaciones como muy negativas que podemos encontrar en torno a la mujer. Y entonces me parece que aquí la pregunta lógica, pues es, y ya que, o sea, podemos decir algo más, se puede todavía estudiar a Aristóteles, ¿no? Es legítimo insistir de alguna manera en encontrar una propuesta distinta en las obras de Aristóteles. Y yo traía aquí un poco esta catalogación de Sedgwick que dice que hay lecturas paranoicas y lecturas reparadoras y quizá tratar de buscar el punto medio, ¿no? Entre ambas, me parece que cuando, en el caso de Aristóteles sin duda, pero seguro que en la mayoría de los autores antiguos, si tenemos ganas de encontrar cosas negativas en contra de las mujeres, vamos a encontrar un buen, ¿no? O sea, y si nos ponemos los lentes de cribar todo con ánimo, digamos, de encontrar algo peyorativo, lo vamos a encontrar sin duda. Y además, no solo lo vamos a encontrar, sino que en una de esas también lo vamos a incrementar, lo vamos a magnificar, ¿no? Dependiendo de los lentes que traigamos. Y por el otro lado están las lecturas reparadoras, ¿no? Tratando quizá de justificar. Y como ya veíamos, hay muchas cosas aquí que se pueden matizar, que se pueden complementar sin duda. Pero bueno, pues Aristóteles dijo lo que dijo, ¿no? Entonces tampoco se puede, digamos, reparar en el sentido absoluto de decir aquí no pasó nada, ¿no? O sea, hay algo ahí que se tiene que estudiar y de alguna manera también, ¿por qué no criticar, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que el análisis de comprensión textual y de visión de conjunto responsable es fundamental. Y también, pues, como digamos, un poco también consejo a los alumnos, ¿no? Cuidar y revisar las traducciones, porque a veces hay una cosa escrita y otra cosa traducida, y a veces nos vamos un poco con la finta rápidamente de términos que a lo mejor no implican necesariamente lo que nosotros hubiéramos pensado. Pero bueno, dicho esto, creo que ante todo lo negativo, siempre hay una perspectiva a través de la cual podemos revisar, ¿no? Revisitar los textos y tratar de encontrar algo distinto. Y yo quisiera centrarme en la parte de esta supuesta invisibilización de la mujer. Entonces, ¿en qué consiste esta acusación, ¿no? Que ya un poco se podía ver desde lo que veíamos hace un ratito, ¿no? Pero bueno, en general la idea es que Aristóteles no considera ni cita mujeres relevantes para la formulación de sus ideas, ¿no? Lo que decíamos hace un ratito de los endoxa, que provienen de un origen más bien masculino. No menciona mujeres ilustres de su época, incluso
cuando por supuesto las había, y no considera a las mujeres como parte importante de su entorno social. Es decir, una vez que desde la política y desde la biología vemos esta incapacidad de las mujeres, de acuerdo a Aristóteles, por supuesto, y dejarlas siempre en el ámbito de lo privado, pues realmente parecería que pues Aristóteles no las considera para nada y pues son simplemente casi un mal necesario, ¿no? Unos entes que figuran por ahí, pero que en realidad pues no hacen parte fundamental de la sociedad ni por supuesto de su filosofía. Sin embargo, yo quisiera sugerir, proponer otra hipótesis, ¿no? Y bueno, pues ya veremos qué les parece. Y la hipótesis es que quizá somos nosotros quienes esperamos que lo femenino emerja de una cierta manera y al no satisfacer nuestra expectativa, negamos la relevancia de aquello que sí aparece. Y me explico, ¿no? O sea, incluso, ¿no? La idea de no cita mujeres ilustres. Bueno, y si la citara, ¿eso cambiaría? Probablemente no, porque las mujeres ilustres siguen siendo mujeres de élite, siguen siendo como esas poquitas que sobresalen dentro de muchas otras que pasan desapercibidas. Y yo quisiera preguntarme si realmente no hay mujeres en el corpus Aristóteles, ¿no? Esa es como la pregunta que ha como guiado esta investigación, ¿no? Recuerdo que en un examen doctoral, una colega decía que Aristóteles nunca había hablado de mujeres y que no mencionaba ninguna y que no le daba crédito a ninguna mujer. Y yo me quedé pensando en ese momento, pues estábamos en el tribunal y no era el momento para hablar demasiado, ¿no? Pero me quedé pensando y después rápidamente se me vinieron a la mente un par de ejemplos en donde sí hay mujeres, ¿no? Entonces dije, bueno, sí hay algunos nombres, de hecho. Entonces dije, bueno, quizás sería interesante ver qué tipo de mujeres, quiénes están en la obra de Aristóteles concediendo que no están de la manera en que nos gustaría que estuvieran. No tienen la relevancia que quisiéramos, que esperaríamos de un autor contemporáneo. Sin duda, eso digamos, sobra decirlo, ¿no? O sea, no se trata de pensar que en realidad la obra de Aristóteles está basada en mujeres. Pues no, por supuesto que no, eso sería falso. Pero me parece, y otra vez regresando como a la analogía de los lentes, me parece que a veces también somos nosotros quienes con nuestros lentes contemporáneos de pronto ignoramos algunas cosas que están ahí. Entonces yo proponía aquí distinguir la mujer, ¿no? Como este ideal de las mujeres y mujeres de mujeres. Entonces ahora me explico, ¿no? Entonces me parece que la teoría, todo lo que vimos en la parte anterior, pues puede ser realmente muy crítica, adversa, incluso peyorativa, ¿no? Contra las mujeres. Eh, Sin embargo, en ese punto es difícil lograr una distinción nítida entre cuáles son los prejuicios de Aristóteles de la época y cuáles son sus ideas propias. Pensaba un poco en esta idea del eterno femenino, ¿no? Que tendrían en la época, si las mujeres deben ser más pálidas, ¿se acuerdan, no? O tener como los pies más delgados, ya no recuerdo, ¿no? Pero tienen como este tipo como de ideales, ¿no? ¿Dónde están esos prejuicios? ¿Dónde terminan? ¿Dónde empiezan como sus ideas propias, ¿no? Que no aparezcan mujeres ilustres o algunos nombres así muy poderosos, pues no significa necesariamente que se haya dejado de lado
completamente a las mujeres. Entonces, la intención de mi investigación es estudiar y de alguna manera reivindicar, y lo pongo aquí como a esas otras mujeres. Aquellas mujeres que realizan un oficio, personajes mitológicos que ejemplifican una situación o que apoyan una argumentación, aquellas que finalmente permiten a Aristóteles construir partes de su teoría, pero que en nuestra lectura habitual ignoramos. Es decir, como no se ponen al nivel de Tales o de Demócrito o del multicitado Empédocles, pues podría parecer que no hay mujeres citadas. Pero en realidad, si leemos con un poquito más de detenimiento, podemos ver que sí hay algo de aparición de mujeres y que normalmente como no tienen, vamos a decirlo así, como el bombo y platillo que tienen otros autores, pues entonces nosotras mismas las pasamos de largo y leemos y decimos, bueno, pero es que no hay nada femenino, no hay nada de mujeres. Y en realidad, más allá, insisto, de la teoría que puede ser muy negativa, pues encontramos varias descripciones y aproximaciones, digamos, a lo femenino, que en realidad pues son bastante menos drásticas de lo que podría parecer desde la perspectiva más teórica, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué tipo de mujeres aparecen en las obras de Aristóteles? Pues tenemos mujeres que desempeñan algún oficio, ¿no? Aristóteles habla de las parteras, habla de las nodrizas, habla de informantes, ¿no? En la política, habla de tejedoras, habla de curanderas, habla de hechiceras. Tenemos también referencias a algunas mujeres poetas, ¿no? A las que cita, de las que sabe perfectamente que existen. Hay referencias a mujeres históricas. Si ustedes revisan la política, pues en muchos momentos se habla de distintas mujeres, que la hija de tal, la esposa de tal, esta señora que iba a heredar o no, o en fin, ¿no? Pero aparecen de manera constante, ¿no? En los distintos entramados políticos de las ciudades, referencias a personajes mitológicos, femeninos o divinidades. Y también tenemos pasajes en donde se hacen descripciones, por ejemplo, de los síntomas de mujeres embarazadas o de características distintas, ¿no? Que varían sus estilos de vida en las distintas latitudes, ¿no? Entonces es interesante ver cómo describe a mujeres en Libia, por ejemplo, o en Egipto, cómo piensa que algunas tienen mayor facilidad, por ejemplo, para tener hijos que otras, en donde suelen tener más gemelos, en donde nacen y tienen mayores posibilidades de nacer los ocho mesinos, dependiendo del tipo de mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, como las referencias que encontramos a las mujeres concretas son muy amplias, nunca serán tantas como las de los varones, pero otra vez, pues, a lo mejor si estamos leyendo con ganas de comparar, pues entonces no vamos a encontrar nada. Pero si no comparamos y tratamos de entrar y ver en estas mujeres, vamos a ponerlo así, quizá de bajo perfil o de que no resuenan tanto, podemos encontrar lo que realmente, la manera en que realmente Aristóteles encuentra lo femenino en la sociedad. Y entonces vemos en la mayoría de estos pasajes, pues que Aristóteles no tiene propiamente sesgos negativos o que esté como tratando de menospreciar a estas mujeres. Y al contrario, ¿no? En muchos casos, pues se expresa de manera muy positiva de ellas, ¿no? Entonces, bueno, eh, traigo yo algunos ejemplos que solo pretenden eso, ¿no? Ser ejemplos.
para mostrar cómo aparecen las mujeres en distintos pasajes. Entonces voy a leer un par para que tengamos suficiente tiempo para la discusión, si les parece bien, pero no quería dejar de leerles algunas, ¿no? Entonces, este pasaje de Historia Animalium, ¿no? Que dice, también el corte del cordón umbilical requiere por parte de la partera inteligencia para no fallar en el blanco. En efecto, no solamente es preciso que en los partos difíciles sea capaz de socorrer a la paciente con destreza, sino que debe de estar al acecho de todos los incidentes y del momento en que hay que atar el cordón al niño. Y entonces aquí relata, ya no se los puse para no agotarlos con pasajes largos, pero aquí narra cómo de pronto el niño está a punto de morir en algunos partos difíciles y cómo son salvados por las parteras con experiencia, ¿no? Dice, estas mujeres aprietan el cordón umbilical para hacer volver la sangre al interior del niño desde el cordón umbilical y pronto el niño que un instante antes había quedado exangüe vuelve a la vida, ¿no? Y si se fijan, pues la manera en que habla de estas parteras, pues es bastante positivo, ¿no? Para una cosa que claramente tiene dificultad. Bueno, aquí hay una comparación que se hace con las tejedoras y cómo sí, y se compara con el proceso de castración, pero voy a pasar ahora a otros que quizás sean un poquito más claros. ¿No? Dice, asimismo debe procurar, este es de política, ¿no? Debe procurar el tirano que no le pase inadvertido lo que cualquiera de sus súbditos pueda decir o hacer. Y para esto, pues, es necesario que haya espías, como las así llamadas mujeres informantes de Siracusa y los escuchas, que enviaba Hierón donde quiera que había una reunión o asamblea, porque el miedo a esta clase de gente es un freno a la libertad de expresión y es difícil que se ocultan quienes hablan libremente. Y en realidad aquí normalmente hay varias traducciones que ponen a las mujeres prácticamente como chismosas, pero en realidad, si leen todo el pasaje, se habla de una mujer que observa con cuidado, ¿no? Una persona que tiene como el trabajo, podríamos decir, casi de espía, de informante, de estar atenta y de dar, y además, pues quiere decir que hay confianza, digamos, en la palabra de estas personas, ¿no? Después tengo este pasaje de cómo se da el embarazo en las mujeres y cómo se puede sufrir o no, que también habla de una sensibilidad importante y de un cuidado en cómo se vive este proceso, ¿no? Dice Aristóteles en la generación de los animales. Hay además una diferencia entre los hombres y los demás animales con respecto a la gestación, pues los animales casi todo este tiempo gozan de mejor condición física, mientras que la mayoría de las mujeres lo pasan mal durante el embarazo. Pues bien, la causa de esto también se debe en parte al modo de vida. Como son sedentarias, están llenas de más cantidad de residuo. De hecho, en los pueblos en los que la vida de las mujeres es laboriosa, el embarazo no se manifiesta tan claramente y paren con facilidad, no solo allí, sino en cualquier parte donde las mujeres están acostumbradas a trabajar duro. Y es que el esfuerzo consume los residuos, mientras que en las mujeres sedentarias hay muchos residuos por causa de su inactividad y de no tener menstruaciones durante el embarazo. Entonces, el parto resulta doloroso. En cambio, el trabajo esforzado ejercita la respiración, de modo que se puede contener y en esto radica la facilidad o dificultad del parto. Entonces, bueno, la descripción, el cuidado que tiene respecto a lo que sucede con las mujeres en estos procesos, pues me parece también interesante, ¿no? Después tenemos la cita de Pánfila, que después se va a hacer también famosa, ¿no?
que es Aristóteles la clasifica, ¿no? Como la primera mujer que tejió los capullos para hacer seda, ¿no? Para fabricar seda. Entonces, bueno, pues le llama por su nombre, ¿no? Pánfila, hija de Plates, ¿no? Más adelante esta mujer va a ser retomada. Y luego tenemos acerca de los ensueños, en efecto, de igual modo que los locos recitan y entienden los poemas de Filénide, cuyas palabras se siguen por semejanza, como Afrodita, Afrodita, también así los van enlazando sucesivamente. Entonces, bueno, yo sé que hay una discusión grande respecto a Filénide. Y si realmente tenía este manual eh, eh, ¿no? Como un poco de sexualidad o no, en fin, pero lo que me interesa es el nombre, ¿no? Que al final la conoce, la cita y bueno, si hay realmente otros versos o no, es una discusión grande que no tenemos que abordar ahora mismo. A mí lo que me interesa es ver cómo no tiene ningún problema en citar mujeres poetas, por ejemplo, y bueno. Entonces, esta es la propuesta, ¿no? La temática que tenía eh, y pues la idea es que con un poco de ánimo de revisar los textos, pues se puede encontrar una cara distinta de lo femenino y que quizá de vez en cuando vale la pena cuestionarnos la forma en que leemos, ¿no? Que no quiere decir que le quitemos peso a toda el resto, digamos, de la parte teórica, ¿no? Pero bueno, pues esta era un poco la propuesta. Muchas gracias. Gracias a ti, María Elena, por la presentación. Ahora voy a pasar a hacer un breve comentario y después pasamos a la ronda de preguntas. Me gusta muchísimo cómo nos has presentado primero toda esta parte de las lecturas feministas, ¿no? Del corpus aristotélico por digamos, dividido en sistemáticamente, ¿no? Y cómo me preguntaba si, o sea, si no estas lecturas feministas a veces, ¿qué tanto siguen otros prejuicios historiográficos, ¿no? Es decir, ya hay una cierta lectura de lo que sostiene Aristóteles y luego es cierto que nos despegamos de esa otra lectura para hacer ahora una lectura feminista o no. Me quedé pensando en eso. No sé tú qué opines. O sea, yo creo que depende del caso, ¿no? Hay algunas, pienso en Cynthia Freeland, que son expertas en el corpus, en alguna parte que trabajan y uno no dudaría pues de la experticia con la que van a leer, ¿no? Entonces, pero no sé si en algunos otros casos, como estos que ponías donde estudian pues varias épocas, ¿no? ¿Qué tanto sí se meten a la obra de Aristóteles y qué tanto no? Y en ese sentido creo que vale mucho la pena hacer una relectura como la que tú nos propones donde, bueno, es cierto que las críticas tienen razón, vamos a encontrar esas fallas, pero es cierto también que sí hay otras mujeres nombradas. Em, que quería como dejar, ¿no? Que claro, creo que tu posición sobre esto que hay que distinguir entre la mujer, o sea, cómo habla del concepto de mujer general, del grueso de las mujeres que se dedican a ciertos oficios, y cómo ese grueso de las mujeres se distingue a su vez de mujeres con mayúscula, que son poetas o mujeres ilustres, ¿no? Que sí nombra. Y bueno, hay otras, se me ocurre, que son nombradas tácitamente, ¿no? Como por ejemplo Cleobulina, cuando está explicando qué son los enigmas de Aristóteles, o bueno, más bien el uso de la metáfora excesiva, ¿no? Y por ende los enigmas, se pone como ejemplo el enigma que se atribuye a Cleobulina y es molesto que no la nombre, uno esperaría que la nombre, pero bueno, no lo hace y creo que con esta idea que nos pones, ¿no? De que, bueno, hay que
tener en claro que no vamos a encontrar lo que esperamos, pero sí podemos encontrar otras cosas, ¿no? Bien, pues nuevamente muchas gracias por la presentación. Espero haber hecho un breve resumen acorde a lo que dijiste. Y bueno, ahora pasamos a la sección de preguntas. Vamos a proceder con levantando la mano. Y si hubiera alguna en las redes, bueno, la leemos también, ¿verdad? Bueno, está Valeria. Sí, adelante, Valeria. Muchas gracias, Mayra. Gracias, María Elena, por la presentación, la disfruté muchísimo. Tengo muchas preguntas, pero bueno, voy a hacer una sola para no acaparar. Y mi pregunta va un poco en la dirección de esto último que decía Mayra. Em, Me dice que baje la mano. Bueno, ahí está, gracias. Em, Mi pregunta es porque hay quienes dicen que Aristóteles es un poco que por momentos se ocupa de justificar argumentativamente ideas que podríamos llamar de alguna forma de sentido común. Y pensaba esto que tú mencionabas del carácter aquirion del buleticón de las mujeres y cómo eso justifica por fisis, por naturaleza, que las mujeres sean excluidas de los espacios como la bule, que es el Consejo Deliberante, ¿verdad? Entonces, eh, pensaba, mi pregunta es si no podemos quizás pensar que una cosa es lo que Aristóteles dice de las mujeres como clase, como genos, y cómo las compara con el genos masculino, es decir, que cómo teoriza Aristóteles acerca de la diferencia sexual y lo que podríamos llamar anacrónicamente el género femenino, y lo que después él piensa efectivamente de las mujeres particulares, como son los casos que tú trajiste a la presentación. Quería saber cuál es tu opinión. Sí, muchas gracias. A ver, me parece que efectivamente en el tema del Aquirion, ¿no? Es realmente muy complicado, ¿no? Porque no es muy claro a qué se refiere, ¿no? Y a qué grado realmente afecta, incluso qué tan natural es esto, ¿no? Entonces, no se sabe si es debido a lo mejor a una falta de educación, ¿no? Y que a lo mejor una mujer que hubiera sido más preparada podría haber tenido como una capacidad, una firmeza, una autoridad distinta, ¿no? O sea, no es claro que este sea un defecto de naturaleza, sino que simplemente lo pone y lo trae a colación, digamos, en una discusión de roles dentro de Loicos, ¿no? Pero no es del todo claro qué tipo de, como de estatuto natural tiene esta falta de dominio, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que me parece que es interesante, muy polémico, muy debatido y que al final eh, me parece que forzarlo demasiado también nos lleva a lecturas que me parece que esas sí son al menos, pues sí, directamente equivocadas, ¿no? Como pensar que las mujeres no son seres humanos. O sea, me parece que eso sí no lo dice Aristóteles nunca y al contrario, tenemos muchas ocasiones en las que claramente habla de los seres humanos y las mujeres como de la misma especie, en metafísica, ¿no? Y por supuesto a lo largo de las obras biológicas. Entonces, me parece que eso no es procedente. Pero efectivamente, me parece que la teorización eh, y esta idea de la mujer tiene o carga con una buena parte de prejuicios y esa teorización, por supuesto que echa mano de argumentos que él encuentra como satisfactorios. Entonces yo no pensaría, digamos, que una anula a la otra. O sea, no es esa mi propuesta, ¿no? No es porque menciona a las parteras, entonces ya tenemos que olvidarnos que las mujeres
tienen una naturaleza, digamos, más fría, o más, no, no va por ahí, ¿no? Pero me parece que es la idea de tener una visión como más completa. Y en el sentido en el que vamos como ampliando el horizonte, creo que también cambiamos un poco los lentes a través de los cuales estamos leyendo y acercándonos a las obras. Entonces yo veo este estudio, digamos, o como me lo imagino, es más como una especie de propedéutica. O sea, vamos a acercarnos a Aristóteles antes de verlo como el monstruo, como un hombre de su época que registra, que no tiene necesariamente una actitud misógina en un sentido programático, que realmente insulta o considera a las mujeres a su alrededor como una cosa totalmente inferior, que a veces es lo que se concluye de la teorización anterior. Si uno se toma muy en serio todo lo demás, pues tendría que pensar que no tuvo pues hijas o que las despreciaba, una cosa así, ¿no? Me parece que tampoco es el caso. Ahora, una vez que tienes unos lentes un poquito, vamos a decirlo así, más neutros, entonces ya entras a los textos y se puede hacer un análisis, me parece un poco más, eh, como más integral, vamos a decirlo así. Y hay que señalar lo que se tiene que señalar. No se trata de exculpar, ¿no? Lo ponía ni de reparar, pero al menos de entender de manera como más completa. Así lo vería yo. Muchas gracias, Juan. Rogelio. Sí, muchas gracias. Mae, pues gracias por la plática. Me pareció muy interesante lo que nos comentas y me quedo con una duda que me surgió ya desde hace un tiempo que igual te la hice, pero creo que ahorita me puede ayudar un poco más lo que acabas de comentar al respecto. Pero quisiera saber si, bueno, retomando un poco esta parte de Aristóteles como el padre de la metafísica sexista de Occidente, ¿no? Hay una forma de escindir este sexismo de su teoría de la materia y la forma, o sea, se puede separar a algo más que el sexismo o se reduce simplemente a este prejuicio de la época. Bueno, mi postura al respecto es que sí se puede como deslindar, vamos a decirlo así, como matizar esta postura, esta caracterización, digamos, de la parte femenina como únicamente materia al revalorar un poco, vamos a decirlo así, la materia en Aristóteles. Me parece que actualmente tenemos una visión muy cartesiana de la materia y la materia suele verse como algo totalmente pasivo, inerte, que carece de cualquier tipo de especificidad. Y en ese sentido, como algo muy secundario y casi podríamos decir negativo, pero esa no es necesariamente la visión que tiene Aristóteles de la materia. Entonces, y de hecho, en la parte de la embriología, si se rescata que la materia femenina tiene también forma y transmite también al menos el alma nutritiva, pues se puede ver que no se trata de un bulto ahí como inerte y totalmente como algo negativo, sino que en realidad tiene una forma de ser considerada como algo positivo incluso, ¿no? Nunca igual que la forma, eso está claro, pero digamos, el problema de las jerarquías en Aristóteles es constante, ¿no? La división no es únicamente de diferencias, sino que también es jerárquica. Entonces, eso no se puede negar. Pero sí hay una manera de entender la materia, no al estilo cartesiano, sino en un estilo que me parece que es más fiel a la obra aristotélica. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Mae. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que no tenemos preguntas en las redes sociales, ¿verdad?
No, ok. Bueno, mientras. Ah, doctora Cecilia, por favor. Gracias, gracias, Mayra. Yo tengo, bueno, es que ahora, María Elena, es como a lo largo de estas sesiones, que esta ya es nuestra cuarta conferencia, como que cada ponente ha demostrado una metodología distinta, ¿no? Todas perseguimos como el mismo objetivo, que es visibilizar a las mujeres, hacer una investigación que tenga a las mujeres como el centro, y sin embargo, cada una ha echado mano de distintas herramientas y casi formulado su propio marco teórico, ¿no? Y creo que ahora tú nos muestras otra manera de hacerlo, ¿no? Porque dices que de Kostovsky, pero en realidad no tomas ni la lectura paranoica ni la reparadora. Más bien es como que sostienes que ninguna de esas dos ayuda en este sentido, porque quizá Aristóteles está tan contaminado por las interpretaciones que necesitamos como depurarlo, o sea, como no sé, siento que quizá la minería del texto nos ayudaría en esta, o sea, meter a Aristóteles por una máquina, por una inteligencia artificial que solo reconozca tópicos sin prejuicios, sin interpretación, y ver qué nos otorga, ¿no? Y esto, o sea, es como, es que es muy interesante cómo ahora esos lentes feministas quizá estorban para entender para rastrear lo que podamos de Aristóteles, ¿no? Y entonces hay que borrar y empezar de cero con él, y eso es, no sé, me parece muy interesante, pareciera a lo mejor polémico, así de hoy nos costó tanto trabajo llegar a la perspectiva feminista como para ahora renunciar a ella, pero demuestras que vale la pena, ¿no? Como un poco alejarnos, ¿no? Pienso que sí, bueno, lo dices muy bien, pero me parece que no es renunciar a lo ganado, que eso es lo importante, ¿no? Porque efectivamente ha habido un avance muy importante. De verdad que hay, pues yo me he dedicado principalmente a la parte biológica, y cuando uno lee las traducciones, de verdad te das cuenta que los prejuicios no feministas, sino totalmente machistas, sexistas y misóginos de los traductores del siglo XIX se imponen de una manera grosera, ¿no? Entonces, pues gracias a la lente, digamos, feminista, pues también se puede encontrar, y no nos, como que no nos conformamos con revisar las interpretaciones tradicionales. Entonces, me parece que ayudó mucho a cuestionar los textos, y entonces a la hora que lo lees con mayor cuidado, te das cuenta que ni el machismo, digamos, y el sexismo del siglo XIX ayudan, como tampoco irte al otro extremo en donde, claro, quieres, y todas quisiéramos seguramente encontrar autores que están siempre por la igualdad y que citan lo mismo hombres que mujeres, pero esa no es la realidad, ¿no? Entonces, creo que nuestras expectativas no tendrían que ser la norma con la que leemos los textos. Pero tampoco lo era ciertamente la de los traductores del siglo XIX, que decían, pues la mujer tiene que estar en su casa y no puede poner en la reproducción nada que tenga ligeramente forma, entonces tiene que ser una materia totalmente inerte, etcétera. Cuando uno lee los textos, pues al menos encuentra un espacio para disentir. Entonces, no diría que es un, digamos, echarse para atrás, sino aprovechar todas esas herramientas, esa perspectiva crítica que hemos ganado, y seguir hacia adelante, ¿no? Doctora Evelia. Gracias, Mayra. Muchas gracias, María Elena. Este,
Fíjate que yo, al contrario un poco de lo que dice Cecilia, que cada una nos ha mostrado su forma de proceder muy específico, a mí me gustaría como resaltar lo que tienen en común, que es esta idea de matizar a través de, como acabas de decir, de una óptica distinta, todo lo que se ha estudiado, lo que acabas de decir, las interpretaciones a partir de un androcentrismo, y por qué no decirlo, de un machismo muy, muy imperante. E incluso, que eso es mi pregunta, o sea, me dejas pensando como en la posibilidad de matizar la idea que tenemos de Aristóteles. O sea, ¿cómo es posible? Yo yo para nada estudio biología de Aristóteles, yo Aristóteles lo utilizo casi que conceptualmente, pero precisamente por eso, ¿cómo es posible que diga que las mujeres o las hembras tenemos menos dientes o más dientes? Da igual. Y como tú lo acabas de decir, ¿por qué no le abrió la boca a alguien? ¿No? O sea, ¿por qué ponerlo sin hacerlo si es que no lo hizo? Y por otro lado, ¿por qué decir que la mujer no tiene facultad deliberativa, pero al mismo tiempo reconocerle a una partera su habilidad o a una espía su habilidad? Entonces, capaz, en una de esas, por eso te quiero preguntar, pues que capaz que no era tan sistemático, capaz que no es el gran conceptualista teórico que nos han transmitido todos esos filólogos. Aristóteles, él, la base del patriarcado occidental, pues capaz que no. O sea, no estoy discutiendo que no sea un gran autor, pero no sé si me estoy explicando como por dónde ir, que es esta contradicción que en la mañana decía Marta, pues la verdad es que desafortunadamente nunca vamos a poder saber bien, no le vamos a poder preguntar a Aristóteles, ¿tú qué piensas acerca de las mujeres en serio de verdad? Ni a Esquilo, ¿no? Pero tenemos las obras y pues resulta que las obras son muy contradictorias. Entre la influencia seguramente del ambiente, de los ideales femeninos, de la posición económica, de la ciudadanía, la contextualización histórica, pues capaz que decían una cosa y a ratito decían otra, como ahora, ¿no? O sea, no, seguro nuestras primeras investigaciones pues no tienen la misma claridad y la misma línea de perspectiva de género que ahora tenemos. Entonces, bueno, espero más o menos clara si me puedes contestar algo al respecto. No, por supuesto, me encanta esa idea. Yo justo lo que contestaría es que tienes razón y que son en realidad más que una falta de sistematicidad, porque digamos, no es que el tema lo trate de manera sistemática en todos estos casos, ¿no? Sino que tenemos una reflexión aquí y una allá. Eh, lo que me parece es que es un autor que tiene tensiones y esas tensiones aparecen constantemente y creo que la tendencia que tenemos es de tratar de eliminarlas y de arreglarlos, ¿no? De buscarles y darles una coherencia perfecta. ¿Por qué? Porque es Aristóteles, entonces no pudo haber dicho una cosa aquí y otra cosa acá. Entonces alguien tuvo que haberse equivocado, ¿no? Porque si dice esto en la política, entonces esto se tiene que seguir en todas las obras. Y me parece que esa es un problema nuestro, no de los autores. Ellos no se presentan, ¿no? Aristóteles nunca dice, bueno, yo que soy tan sistemático, les voy a decir aquí cómo hablo de la mujer. No, nosotros estamos tratando de encontrar y de reconstruir esas teorías. Y efectivamente, me parece que lo que encontramos en realidad son tensiones propias del autor que más que eliminar, ocultar o querer meter ahí por debajo del tapete, lo que tenemos que hacer es sacarlas a la luz y decir, mira, tiene esta parte que es terrible, pero tiene también esta otra parte que puede ser valiosa. Y lo interesante es, vamos a ponerlas a convivir, vamos a ver si se puede dialogar o no entre estas perspectivas. Y entonces vamos a generar no ídolos ni monstruos, sino seres humanos que pensaron y que dijeron cosas interesantes, pero que también se equivocaron. Y creo que eso se vale y así como nosotras, justo lo decías, nos equivocamos y evolucionamos y maduramos y nos echamos para atrás de algo que pensábamos antes y después ya no. Creo que también le pasa a todos los autores. Y el caso de Aristóteles me parece que ha sido justo porque se presenta la obra como algo muy ambicioso y muy completo, pues se tiende a esperar encontrar en él una sistematicidad absoluta
que por supuesto me parece que no está necesariamente. Me encanta eh, el comentario. Muchísimas gracias. Doctora Olivia. Muchas gracias. Bueno, yo la coincidencia que veo es que los sesgos de transmisión son meramente androcéntricos, entonces en todos los autores vamos a encontrar estos sesgos porque pues precisamente quienes han trabajado los manuscritos, los primeros impresos y las ediciones críticas, pues siempre han sido los varones, ¿no? Predominantemente. Entonces, creo que nos sirven estas conferencias para también tomar conciencia de ello, ¿no? De que estos textos, estas fuentes a las que recurrimos tienen sesgos pues enormes. Bueno, es muy interesante todo lo que se está planteando. Si yo en algún momento dije, pensé, coincidía con Cecilia y decía, híjole, hay que olvidar todo, pero no, creo que no hay que ser tan radicales. Sobre todo también con lo que decía Evelia, ¿no? Porque Aristóteles, pues, conforma la sistematización de Occidente, o sea, y entonces las ideas que llegan de él, pues, son variadas, pero las que más llegan son estas primeras que nos presentas acerca de todo lo general, ¿no? Toda la generalización de la mujer, ¿no? Entonces, lo otro que nos presentas ahora no se ha resaltado y creo que en ese sentido se puede complementar. Yo siempre he tenido una duda, bueno, un dilema, ¿no? Porque sí estoy de acuerdo que los autores viven en su tiempo, por ejemplo, pero hace un momento tú dijiste eso, ¿no? O sea, es que era un hombre de su tiempo. Y entonces mi duda radica en que si no con esa tendencia estamos justificando un poco, o sea, o de qué manera entonces podemos ver si es de su tiempo, lo podemos reconocer, pero también tiene estas ideas, ¿no? Que generalizan y invisibilizan, ¿no? Como decías, salud, pero también, pues, eh, creo que si nos quedamos ahí sería como eso, ¿no? Como justificar, por un lado, y también los otros textos que nos presentas a partir de, ¿no? Lo que dice de las parteras, de las informantes, de la gestación, me recuerda un poco a los estudios de caso que se hacen desde la antropología, ¿no? O sea, si bien no podemos llamar, o sea, un estudio antropológico, pero Rita Segato dice en muchos de sus textos, ¿no? O sea, ella a partir del estudio de caso construye información que revela lo que realmente pasa con las mujeres en minúscula, ¿no? Como en esa generalidad que no se ve en la teoría, en lo que nos llega de conocimiento, ¿no? Del conocimiento verdadero. Entonces, bueno, no sé qué opinas al respecto. Oye, me encanta. Primero, antes de que se me olvide, ¿me puedes poner el nombre de esta antropóloga Rita Segato. Rita Segato? Bueno, sí, te lo pongo acá en el chat. Buenísimo, gracias. Sí, bueno, me parece súper interesante. Efectivamente, creo que hay, y ha sido un poco como la tendencia que creo que hace reaccionar a una buena parte de las feministas, que era antes el decir, bueno, pues es que es hijo de su tiempo, ¿no? No hay que ser anacrónicos y entonces pues no te molestes ni siquiera, ¿no? Por entenderlo, el tema de las mujeres pues está claro que no es ni su prioridad, ni están a favor de especialmente de ellas, ¿no? Ni qué decir de alguna discusión de derechos humanos, ni mucho menos. Entonces, pues más bien el problema lo tenemos nosotros, no ellos, ¿no? Yo creo que, y me parece que eso es justo lo que hace que las feministas brinquen y digan, oye, no, o sea, pues no solamente por el tiempo se vale simplemente exculpar, ¿no? Una cosa así. Con todas las discusiones, pienso de Miranda Fricker y todo este asunto de la injusticia epistémica, ¿no? Y las discusiones que surgen a partir de esto, qué hacemos con estas omisiones, con esta falta de interpretación que se ha hecho de las mujeres históricamente, etcétera. Me parece que está claro que no basta con decir, pues por la época en la que vivió, nos olvidamos de todo, porque si a eso fuéramos, pues entonces el estudio de la historia
pues simplemente no tendría ningún sentido, porque pues cada quien está en su época y entonces que viva como quiere vivir, etcétera, ¿no? Me parece que como sociedad tenemos también un anhelo, al menos, ya se verá si lo conseguimos o no, pero de tener una vida más justa, de tener una vida pues más fraterna, de tener trato de igualdad, etcétera, y eso pasa también por reflexionar en los casos que han sido contrarios a ello, ¿no? Mencionabas muy bien el tema de la recepción y la importancia que tiene la recepción de Aristóteles, por ejemplo, en América, ¿no? Que es un tema que también está pendiente, digamos, desde la parte de las mujeres, de ser todavía un poco más explorado, ¿no? Cómo estas ideas de la política, etcétera, impactan en América, ¿no? Entonces, me parece que hay una labor que se tiene que hacer, que se debe de continuar y que no es legítimo simplemente cerrar el tema con un bostezo y decir, bueno, pues es que así pensaban en esa época y ya está. Bueno, pues no, porque eso no resuelve y tampoco previene, digamos, que volvamos a tener discusiones o gente defendiendo posturas semejantes. Y me parece que el tema de la esclavitud es también claro, ¿no? O sea, no podemos no resolverlo y simplemente decir, bueno, pues como se usaba tener esclavos, pues ya está. No es nada más eso, ¿no? Entonces, me parece que sin condenar, sin llegar a estos excesos de la cancelación de autores que pueden ser que impiden el diálogo y el crecimiento crítico, me parece que no debemos renunciar a revisar estos temas. Y muchas gracias por el dato de esta antropóloga, lo voy a revisar. Creo que no hay alguna otra pregunta, de manera que me voy a permitir hacer yo una. A propósito de esto último, te quería preguntar, ¿qué estrategias utilizas tú como estudiosa y experta en el Aristóteles, ¿no? ¿Qué estrategias utilizas tú como para distinguir los prejuicios de la época y las ideas propias de Aristóteles que nos resultarían, pues, en perjuicio de las mujeres, ¿no? Una que se me ocurre, pues, es esta estrategia, que le llaman de análisis de la reconstrucción racional, ¿no? O sea, ver el argumento y, bueno, se sigue o no se sigue de las premisas la conclusión o no se sigue, bueno, entonces, es una idea que estaba tratando él de justificar, pero lo hizo mal. Sí. Este, entonces, ¿cómo le haces tú para distinguir, María Elena, los prejuicios de la época y las ideas propias de Aristóteles sobre las mujeres que son, pues, algo maléficas para nosotros, ¿no? Mm. Sí. Bueno, no sé si lo logro siempre, ¿no? Pero efectivamente, al menos lo que intento es reconstruir justo de dónde sale cada conclusión, ¿no? Entonces, en el caso de la biología es un poco, es una labor extensa porque la obra biológica es amplia, ¿no? Es bastante larga y tenemos como algunas piezas, ¿no? Aquí y allá. Yo lo que siempre he encontrado es, por ejemplo, que en el caso de las mujeres, el prejuicio que más pesa sobre Aristóteles es el de lo frío sobre lo caliente. La caracterización más radical de la mujer es aquella que la define como un ser más frío. Y a partir de eso se sigue la diferencia, la incapacidad del corazón, digamos, deviene en una impotencia de la mujer de cocer de manera adecuada el alimento y entonces eso hace que tengan una mayor cantidad de residuo. Eso es lo que explica la menstruación, eso es lo que explica que entonces se necesita un útero como un órgano más grande para que pueda alojar aquello. Eh, y entonces de aquí se vienen una serie de explicaciones que si tú compras, es un poco como Spinoza, como que si le dices que sí a lo primero, todo lo demás es más o menos lógico. Entonces el inicio de la cadenita está en la frialdad como algo negativo, como algo, como una imperfección frente al calor.
que es más potente, que genera ¿no? la cocción, etcétera, y que es algo visto como mejor. Siendo que incluso el frío, dentro de las propiedades elementales, para Aristóteles es también una propiedad activa, pero se ve más bien como algo negativo. Pero si tú tomas eso, la explicación de la menstruación, por ejemplo, y de la configuración del cuerpo de las mujeres, tiene una lógica bastante, digamos, interna, bastante fuerte, ¿no? Y de ahí, por supuesto que ante la falta de recursos, digamos, de entender lo que pasa a nivel microscópico, biológico, etcétera, pues la explicación de la materia como algo más informe, que te recuerda rápidamente al pedazo de carne crudo y luego lo que sucede cuando tiene calor, etcétera. Este tipo de analogías te permiten entender, creo, lo que estaba pensando Aristóteles y por qué dice lo que dice. Entonces, no es que lo justifiquen, otra vez, no es que lo exculpen, no es que haya una lectura en este sentido de reparación. Eh, por supuesto que está basada en un prejuicio, pero me parece que el prejuicio más radical en su caso no es el de lo femenino y lo masculino, sino el de lo femenino como algo frío. Eso es lo que... Y eso intento hacer constantemente. Muchas gracias, María Elena, y gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Como no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la sesión y quería invitar a todos los que nos escuchan también a través de las redes sociales a que nos acompañen mañana a la última conferencia a cargo de Enar Gallego Franco de la Universidad de Valladolid, cuyo título es La norma y la excepción, modelos de feminidad en la antigüedad grecorromana. Bueno, entonces los esperamos mañana. Gracias a María Elena y a las organizadoras del evento. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias también Mayra. a Gracias a quienes nos Gracias. A acompañaron. todas. Que estén muy Excelente bien. todo. Hasta luego.